eterna palabra de amor. Con el propósito de compartir con usted todo el consejo de Dios, le presentamos A través de la Biblia, un análisis de la Biblia, libro por libro, que nos ayudará al crecimiento de la vida espiritual. Estos estudios fueron diseñados por el Dr. J. Vernon McGee, destacado maestro y expositor de la Biblia. Le invito a que nos acompañe en este fascinante recorrido de A través de la Biblia. Cuán firme cimiento la palabra de Dios. Es un placer, una alegría para mí, Lemuel La Rosa, estar con usted otra vez al inicio de este grato encuentro con la palabra de Dios. Les invito ya mismo para que abran sus Biblias en el Evangelio según San Lucas, capítulo 17. Comenzaremos nuestro recorrido en el verso número 11. Avanzaremos hoy hasta el capítulo 18, verso 14. Repito, nuestra reflexión bíblica de hoy, nuestro estudio de hoy, está basado en Lucas 17:11 hasta el 18:14. Entonces, juntos con la Biblia abierta, las notas y bosquejos, estamos ya casi listos para dar inicio al estudio bíblico de hoy. ¿Qué le parece si antes de darle paso a Samuel Montoya, vamos a orar? Le invito. Gracias, oh Dios, que nos permites este tiempo de estudiar juntos tu santa palabra. Abre nuestro entendimiento para que comprendamos tus verdades. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Continuamos hoy, amigo oyente, nuestro estudio del capítulo 17 del Evangelio según San Lucas. Y comenzaremos leyendo los versículos 11 hasta el 19, donde encontramos la sanidad que Jesús da a 10 leprosos. Los versículos 11 al 19 del capítulo 17 dicen: Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio les dijo: Id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y éste era samaritano. Respondiendo Jesús dijo: ¿No son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9, dónde están? ¿No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero? Y le dijo: Levántate, vete, tu fe te ha salvado. Jesús sanó a 10 leprosos, pero solo uno de los 10, que era samaritano, regresó para darle las gracias a Jesús por lo que había hecho. Entonces Jesús hizo una segunda cosa por él: perdonó sus pecados. Ahora note usted que los otros 9 leprosos fueron sanados también, pero no fueron salvados. Es interesante que solo este samaritano regresó. La gratitud, amigo oyente, debe ser una parte íntegra del corazón del cristiano. ¿Por qué asiste usted a la iglesia los domingos? ¿Va allí para adorar a Dios y darle las gracias por todo lo que ha hecho por usted? Parte de su adoración es el darle gracias. La gratitud es realmente la única cosa que nosotros podemos ofrecerle a Dios. Y llegamos ahora a los versículos 20 y 21, donde Jesús habla en cuanto a la naturaleza espiritual del reino de Dios. Leamos estos versículos 20 y 21 de este capítulo 17 de San Lucas. Preguntado por los fariseos cuándo había de venir el reino de Dios, les respondió y dijo: El reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán, helo aquí o helo allí, porque he aquí el reino de Dios está entre vosotros. Jesús habla del hecho de que el reino de Dios no vendrá con advertencia.
Estaba hablando a los fariseos y haciéndoles entender que cuando viniera el reino, no sería un golpe de estado religioso ni político que aconteciese como resultado visible de algún movimiento. Tampoco les está diciendo a los fariseos que el reino de Dios estaba dentro de ellos. El reino de Dios estaba en medio de ellos en la persona misma del Señor Jesucristo. Estaba allí mismo delante de ellos y no conocían quién era, ni cuáles eran sus propósitos, ni su meta. Ahora, en los versículos 22 hasta el 28, y realmente la última parte de este capítulo, el Señor habla en cuanto a su segunda venida, y no vamos a entrar en explicaciones detalladas en cuanto a esto, ya que lo hemos analizado antes y volveremos a verlo nuevamente más tarde. Así que solamente vamos a leer estos versículos 22 hasta el 28. Y dijo a sus discípulos, «Tiempo vendrá cuando desearéis ver uno de los días del Hijo del Hombre, y no lo veréis. Y os dirán, helo aquí, o helo allí. No vayáis ni los sigáis. Porque como el relámpago que al fulgurar resplandece desde un extremo del cielo hasta el otro, así también será el Hijo del Hombre en su día. Pero primero es necesario que padezca mucho y sea desechado por esta generación. Como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento, hasta el día en que entró Noé en el arca, y vino el diluvio, y los destruyó a todos. Asimismo, como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Ahora note usted los versículos 29 y 30 de este mismo capítulo 17 de Lucas. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre, y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. El Señor menciona de nuevo su segunda venida. Este es el tiempo cuando vendrá a la tierra por segunda vez para establecer su reino. Les dice que ninguna amonestación les será dada, o ninguna advertencia en cuanto al tiempo en que esto ocurrirá. Trata de decirles que deben estar listos en todo momento, porque puede venir en cualquier hora. Y así siguen los versículos siguientes. Y esto, por supuesto, todavía es cierto para el creyente. Amigo oyente, si el Señor regresara en este día, ¿estaría usted listo o le cogería desprevenido? Solo usted, amigo oyente, conoce la respuesta. Y así concluimos nuestro estudio del capítulo 17 del Evangelio según San Lucas. Y entramos ahora al capítulo 18. En este capítulo 18 consideraremos la viuda importuna, el fariseo y el publicano. Jesús bendice a los niños. Cristo habla en cuanto a dejarlo todo por amor a Él. Nuevamente, Cristo anuncia su muerte y le da la vista a un ciego. En la parábola del juez injusto, una vez más el Señor Jesucristo usa el contraste, esta vez para enseñar ciertos aspectos de la oración. Ahora, no es que Dios sea un juez injusto a quien hay que pedirle con vehemencia para que actúe. También encontramos aquí la parábola del fariseo y el publicano, quienes subieron al templo para orar, y demuestra la actitud típica de muchas personas cuando oran. Este capítulo 18 de San Lucas es una de las porciones más maravillosas en la palabra de Dios, y quisiéramos aquí decir una palabra personal en cuanto al Señor. Y ponga mucha atención, amigo oyente, porque queremos que comprenda bien lo que vamos a decir. Creemos que Jesucristo, sin duda alguna, era Dios manifestado en carne. Creemos también que no era menos Dios debido a que era hombre. Pero por otra parte, no creemos que era menos hombre porque era Dios. Era un verdadero hombre y un perfecto hombre. Si usted hubiera vivido durante aquel entonces, se habría gozado de su compañía. Creemos que debe haber sido un gran privilegio estar en su compañía y escuchar su risa. No nos gustan en realidad los cuadros que pintan de él. Nunca le muestran sonriéndose, y creemos que Jesús se sonrió muchas veces. Estamos llegando ahora a un incidente que provocará que muchos se sonrían, tal como creemos que muchos se sonrieron cuando Jesús mismo les habló en esta ocasión sobre la oración. Leamos pues el primer versículo de este capítulo 18 de San Lucas. También les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Jesús ahora da otro punto de vista en cuanto a la oración. Antes había dicho que no tenemos que asaltar las puertas del cielo, ni echarlas abajo o derribarlas para llamarle la atención a Dios para que nos escuche.
Ahora dice que no debemos estar desalentados en nuestras oraciones. Debemos continuar orando. Debemos orar siempre y no desmayar. El versículo 2 de este capítulo 18 de Lucas dice: Había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Esta es la descripción de un político típico. Hoy en día tenemos muchos jueces como este, que ni temen a Dios ni respetan al hombre. Cuando el Señor dijo esto, creemos que todo el mundo se sonrió. Todos conocían al juez en cuestión. Ahora el versículo 3. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo: Hazme justicia de mi adversario. Esta pobre viuda tenía un caso que había presentado ante este juez. En los versículos 4 y 5 notaremos la reacción del juez ante la insistencia de la viuda. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí: Aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. El juez por fin, después de la perseverancia de esta viuda, decide asegurarse que se le haga justicia en los tribunales. En los versículos 6 al 8 de este capítulo 18 de Lucas, escuchemos las palabras del Señor Jesús. Y dijo el Señor: Oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? El Señor saca entonces una lección de este relato sobre la viuda y el juez injusto. En el capítulo 17 de este mismo Evangelio de Lucas, el Señor había estado hablando en cuanto a los días de Noé y de los días de Lot en Sodoma y Gomorra. Nuevamente hoy en día estamos viviendo en un tiempo muy similar a esos días. Hay tumultos, dificultades, muchas crisis, crítica, dudas y desastre por todas partes. Ha habido guerras, ha habido marchas y protestas y toda suerte de dificultades y crisis. Hay solo dos alternativas para usted hoy en día, amigo oyente. O bien usted desmaya, o bien usted ora. La oración es una actitud de la vida. Es la esencia misma de la vida. Es mucho más que la simple articulación de palabras. La oración es el anhelar lo mejor, el esforzarse por conseguir el encumbrado ideal, el anhelar la voluntad de Dios. La oración no es algo que se dice a la carrera ligeramente los domingos. Es el expresar seriamente: sea hecha tu voluntad. Amigo oyente, ¿en realidad usted quiere que se haga la voluntad de Dios? Esta parábola, que enseña por medio de un contraste, revela que la importunidad es recompensada. Ahora, Dios no es un juez injusto, pero esta parábola trata el caso de un juez injusto. Es un político típico, y esta pobre viuda llegó donde él porque se encontraba en apuros. No puedo obtener justicia en los tribunales, le dijo. Le suplico, pues, que me ayude. El juez buscó en su registro y notó que ella no tenía ninguna influencia en la comunidad. Se dio cuenta que si la ayudaba, pues no concedería ni un solo voto en el tiempo de las elecciones. Por eso creemos que por mucho tiempo decidió ignorarla, y creemos que hay muchos políticos que son así como este hoy en día. En realidad, cansan estos hombres que se presentan como candidatos para los cargos públicos. Siempre hablan del pueblo y del hombre ordinario y cómo anhelan ayudarle. Bueno, yo soy uno de aquellos hombres ordinarios, y todo lo que logran hacer cuando son elegidos a sus cargos es subirme los impuestos. Siempre hablan de mis intereses como hombre del pueblo, pero después que reciben mi voto, se olvidan de mí. Y precisamente esta era la situación en que se encontraba esta pobre viuda. No era miembro muy importante de la comunidad, y no le quisieron dar entrada para que hablara con el juez. Sin embargo, ella decidió que cueste lo que cueste, ella vería a este juez. Y así, la pobre viuda fue a la oficina del juez. Le preguntó a su secretaria si podía hablar con el juez. No puede verlo, fue la respuesta fría. El juez todavía no ha venido. La viuda entonces se sentó allí en la salita de espera. Puede que no venga el juez por mucho tiempo, anunció la secretaria. Ah, no importa, contesta la viuda. Voy a esperarlo de todas maneras. Pasaron 2 horas y por fin la puerta se abre y entra el juez. La viuda corre directamente a él y empieza a contarle su situación.
Pero él simplemente continúa caminando y le dice, hable con la secretaria, que ella le va a ayudar. Y abriendo la puerta de su oficina interior, desapareció. La secretaria dice entonces a la viuda, es mejor que se vaya. El juez está sumamente ocupado y no puede verla hoy. La viuda con paciencia contesta, voy a esperarlo. Y así esperó todo el día. La secretaria creía que esta mujer tendría hambre y que saldría para comer, pero la viuda se quedó. Por fin, el juez llamó a la secretaria y le preguntó, ¿todavía está allí esa viuda? Él también había decidido que probablemente saldría cuando tuviera hambre. Al llegar la hora del almuerzo, sin embargo, la viuda sacó su almuerzo y allí mismo comenzó a comer. Ahora el juez tenía una cita a la hora del almuerzo y por tanto, para evitar a la viuda y para poder llegar a tiempo a su cita, pues tuvo que salir por la puerta de atrás al callejón. Cada día la viuda regresaba y se sentaba allí en la sala de espera. Todas las tardes el juez tenía que salir por la puerta de atrás al callejón para poder almorzar. Por fin, todo el pueblo sabía que el juez estaba saliendo por la puerta de atrás y viéndolo salir por el callejón al mediodía, y eso no se veía muy bien. El pueblo empezó a creer que quizá este juez estaba tramando alguna travesura, y por tanto el juez por fin entonces decidió que tenía que ver a esa viuda. No tenía interés en ella realmente, ni en su caso, pero debido a su importunidad, decide entonces librarse de ella. Amigo oyente, Dios no es un juez injusto. No es necesario derribar la puerta del cielo para llamarle la atención a Dios. Sin embargo, no desmaye. Sea importuno en la oración. Dios está diciendo que lo que vale no es la longitud ni las muchas palabras en las oraciones, sino la importunidad en la oración. O dicho de otra manera, la perseverancia en la oración. Pablo usa una expresión maravillosa en su carta a los Romanos capítulo 15 y versículos 30 y 31, cuando dice, «Pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo, y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios, para que sea librado de los rebeldes que están en Judea, y que la ofrenda de mi servicio a los santos en Jerusalén sea acepta». Este es el tipo de ayuda en la oración que todos necesitamos. Las palabras «que me ayudéis orando por mí» en este pasaje también se pueden traducir como «que luchéis juntamente conmigo». Significa el agonizar en la oración. Esto está hablando de la profundidad y no de la longitud de la oración. No son las palabras, sino el sentir de la oración que es importante. Esta es la manera en que Moisés oró y la manera en que Pablo oró, y debe ser también la manera en que nosotros oremos. La viuda, pues, era importuna. Y repetimos, Dios no es un juez injusto. Y le conviene a usted seguir llegándose a Dios, acercándose a Dios en la oración, porque si realmente está resuelto, de un modo u otro, va a mover la mano de Dios. Puede que Dios no haga exactamente como usted le pide, ni precisamente la manera en que usted quiere que Él conteste, pero Dios siempre escucha y contesta las oraciones. Por eso creemos que debemos hablar con Dios de una manera definida en cuanto a los asuntos que en realidad nos importan. Al mirar a nuestro alrededor, no desmayemos. Por favor, no desmayemos, más bien oremos. ¿Ha orado usted, por ejemplo, por el presidente de su país en este día? No importa quién sea, ore por él, porque él está haciendo decisiones que afectan el bienestar de todos los habitantes de su país y también influyen en el extranjero. Bueno, sigamos adelante en nuestro estudio de este capítulo 18 de San Lucas. Ahora vemos que aquí en los versículos 9 hasta el 14, el Señor da otra parábola, esta vez en cuanto a un fariseo y un publicano. Leamos entonces el versículo 9 y confío que usted todavía esté siguiendo conmigo la lectura aquí en el Evangelio según San Lucas, capítulo 18, porque, repetimos, es importante que usted siga con nosotros paso a paso, aún en la lectura de los versículos, para que se familiarice completamente con el tema que vamos tratando. Leamos pues el versículo 9. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Ahora usted nunca tendrá ningún éxito en su oración si ora de esta manera. Muchos llegan al Señor y le dicen, fulano sí que está andando mal. Señor, te pedimos que lo traigas de nuevo a tu senda. Tráela a la hermana fulana a tu redil una vez más. Pero, ¿qué de usted, amigo oyente?
ore por usted mismo. Es necesario orar por nosotros mismos para que no seamos tentados. El apóstol Pablo, escribiendo a los Gálatas, dice en el capítulo 6, versículo 1, Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Creemos que el Señor tomó esta parábola de la vida real. No conocemos al fariseo de esta historia, pero creemos que el publicano era Zaqueo, a quien conoceremos por nombre en nuestro estudio del capítulo 19 de este Evangelio. Continuemos ahora con los versículos 10 y 11 de este capítulo 18 de Lucas. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Nos gusta la manera como el Señor Jesús se expresó, y creemos que todo el mundo se sonrió de lo que él dijo. Note usted que dice que el fariseo oraba consigo mismo. No entró en el templo para orar a Dios por nadie. Entró en el templo solo para hincharse y alabarse, diciendo en alta voz cuán buen tipo era. A nuestro parecer, él era más grande pecador que cualquiera otro de la lista. De veras, era un falso religioso que cumplía solo con los ejercicios religiosos externos. Sigamos adelante ahora con los versículos 12 y 13 del capítulo 18 de San Lucas. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí pecador. El pobre publicano se mantenía a la distancia. Como publicano, no podía entrar en el propiciatorio del templo. Eso le era negado. No tenía parte allí. Era excluido de todo eso. Él decía: Oh, Dios mío, sé propicio a mí pecador. Como ya lo hemos dicho, creemos que este publicano era Zaqueo, y el Señor le hizo un propiciatorio al cual él pudo ir. Jesucristo señala que hay una gran diferencia entre el fariseo y el publicano. Leamos ahora el versículo 14. Os digo que éste, es decir, el publicano, descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Suponemos que el tropiezo más grande que uno tiene es uno mismo. El yo es el obstáculo más grande para obtener la salvación. El hombre se cree lo suficientemente bueno como para ir al cielo y que no necesita ser salvo. Un obstáculo en los servicios cristianos es también el esfuerzo que hacen muchas personas para usar dones que realmente no tienen. El yo, amigo oyente, estorba y entonces la obra de Dios se obstruye. Pablo pudo decir en su carta a los Romanos capítulo 7, versículo 18, Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. ¿Estorbó el diablo? No. Fue Pablo mismo quien se constituyó en un estorbo. Bien, amigo oyente, nuestro tiempo se ha agotado, así es que tenemos que detenernos. Continuaremos, Dios mediante, con este capítulo 18 de Lucas en nuestro próximo programa. Será Dios mediante, hasta entonces, es nuestra oración que el Señor le bendiga en gran manera. Lamentablemente el tiempo se nos ha terminado. ¿Qué le ha parecido el programa? Nos gustaría saber cómo le ayudó. En pocos segundos más le daré la dirección para que nos escriba. Usted puede escuchar, a través de la Biblia, de lunes a viernes, en esta emisora y en este mismo horario. Será un grato placer poder enviarle las notas y bosquejos de este programa. Estos libritos, sin costo para usted, le ayudarán a seguir paso por paso los estudios en cada libro de la Biblia. Su apoyo a este programa es muy importante para que podamos continuar día tras día con estos estudios bíblicos por radio. Pedimos su apoyo en oración y con sus ofrendas y donaciones,
para que podamos continuar en esta emisora. Si necesita más información o sencillamente para que nos cuente acerca de los beneficios que recibe de este programa, escriba a la siguiente dirección: A través de la Biblia, apartado 2805, Miami, Florida, 33265, 2805, Estados Unidos. Repito, programa A través de la Biblia, apartado 2805, Miami, Florida, 33265, 2805, Estados Unidos. Por correo electrónico, escriba a atv@transmundial.org. Telefónicamente puede llamarnos ahora mismo gratuitamente al siguiente número: 1-800-880-5339. 1-800-880-5339. Amigo y amiga, nos tenemos que despedir ya mismo. Pido a Dios que le bendiga. Este programa es producido bajo los auspicios de Radio Transmundial. Todo lo pagó Cristo, quien por mí libremente derramó